Hola mis queridos amigos, nuevamente aquí con ustedes compartiendo unos minutos de salud o referencia al cuidado de los pies. Y quiero hablar con ustedes hoy sobre el juanete o hallux valgus, como se le conoce en términos médicos. Este juanete no es más que esa deformidad que vemos en los pies, en los cuales se ve un abultamiento o prominencia que sale en el dedo gordo del pie. En este tipo de lesión ósea puede ser congénita o adquirida. Sucede con el juanete que existe a veces providencia familiar, familiares nuestros que anteriormente han tenido juanete, y por supuesto la persona que es el sucesor también está expuesta genéticamente a sufrir de este padecimiento. Ese es el caso genético, pero el adquirido, en este caso, se refiere a la persona que usa un tipo de zapato que no es adecuado y, por supuesto, si esos zapatos son de puntera estrecha, posteriormente va uniendo en las articulaciones y las va deformando. Esos zapatos puntifinos que desvían el alineamiento natural que deben tener el dedo gordo también va creando un juanete. En este caso estos son los adquiridos. En este tipo de lesión se puede corregir en forma temprana, pero tiene recidiva. Recidiva significa que puede reproducirse otra vez. Por eso se recomienda que cuando se van a hacer procedimientos quirúrgicos para corregirlo, se haga ya cuando la persona tenga quizás unos 40 o 50 años, para que se reduzca el riesgo de que salga otra vez. Porque si se hace en edad temprana, puede producirse nuevamente. Si el individuo o el paciente nace con esta lesión o está predispuesto ya en edades tempranas, lo mejor es usar soportes ortopédicos, barras metatarsianas o zapatos ortopédicos que puedan corregirlo, de manera que ya a medida que la persona va creciendo y estos huesos se van osificando, se corrige la lesión. Lo que sucede es que el metatarsiano, que es el hueso que precede a la falange, del dedo gordo se desvía buscando la parte medial del cuerpo, y la falange o dedo gordo se desvía contrariamente, lejos del eje central del cuerpo, y por eso que se produce esta deformidad. También debemos hacer diagnóstico diferencial, porque en ocasiones el juanete se puede confundir con la gota. La gota, que ustedes saben, se hace esa prominencia que es enrojecida ahí en la misma articulación de la cabeza del metatarsiano con la falange o el dedo, el huesito más proximal al metatarsiano, y entonces ustedes ven cómo se hincha y causa dolor, y esto puede ser producto de la gota, que es una enfermedad que afecta a muchas personas porque hay incremento de lo que es el ácido úrico que se concentra ahí, y también requiere tratamiento. Así que por lo menos con estos consejos podemos aprender que es importante que si usted tiene estos juanetes, trate de buscar atención médica, trate de utilizar un calzado que sea adecuado, no de horma estrecha, sino más bien redondeada, no zapatos con tacones altos, sino más bien entre 0,5 2 centímetros aproximadamente, de manera que usted pueda caminar sin tener mayores molestias. Recordemos que las personas que están expuestas más a este tipo de situaciones son los pacientes con el pie plano, o sea que tienen el metatarso descendido. Así que Dios les bendiga, tengamos cuidado de nuestros pies y seguimos aprendiendo en estas secciones de cuidado para nuestros pies. Buen día.